estar liberados, decía, vivientes y frescos para las reuniones de grupo. Entonces, empecemos a practicar en este momento. Necesitamos estar liberados. Es decir, nuestra mente debe estar concentrada en el Señor. Vivientes, obviamente, ejercitando nuestro espíritu, esa vida fluye, y frescos, no en la vejez, en los conceptos, sino en la dirección del Señor, ¿no? Entonces, este tema se construye sobre la base de 3 puntos. El primero dice llevar a cabo la manera ordenada por Dios de reunirse y de servir. El segundo es la manera de tener una reunión de grupo. Y el tercero, estar liberados, vivientes y frescos. Fíjense, primero nos dice cuál es la manera que el Señor establece, ¿no? Segundo, es cómo debemos aplicar o llevar a cabo esa manera. Y tercero, el resultado de esos 2 puntos anteriores va a producir en nosotros esto, ser liberados, ser vivientes y estar frescos. Entonces, con esa visión, hermanos, tenemos que ver este mensaje. Primero, repito, llevar a cabo la manera ordenada por Dios de reunirse y de servir. Y es lo que vamos a revisar en este momento. Adelante. Hay 4 pasos que damos al llevar a cabo la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir. El primer paso es ejercer el sacerdocio neotestamentario del Evangelio, al ayudar a las personas a que sean salvas y bautizadas. ¿Qué es lo que es esto? Traducido es predicar el Evangelio. Pero no predicarlo de cualquier manera, sino de acuerdo a ese sacerdocio neotestamentario. Entonces, veamos el desarrollo de esto. ¿Qué es lo que es esto? Es nada menos que engendrar nuevos creyentes. Necesitamos tener nuevos creyentes porque el Señor los tiene en su corazón. Y nosotros solo estamos cumpliendo con la tarea que Él nos da, que es ejercer el sacerdocio. Es decir, traer a esos nuevos creyentes a la presencia del Señor. Amén. Podemos ayudar a otros a que sean salvos y bautizados visitándolos en sus hogares al tocar a sus puertas. Esa puede ser una forma, ¿no? No es una regla, es una forma que el ministerio nos da a conocer. En este último tiempo, hermanos, ando en el vehículo por la calle y me doy cuenta que hay muchas personas que están tocando puertas, predicando el Evangelio. Y la verdad, me toca el corazón de 2 maneras. Uno, positiva, me alegra que estén predicando el Evangelio. Y lo segundo, me da un poco de tristeza también, porque en nuestro caso no lo estamos haciendo. Entonces, necesitamos ejercitarnos. Necesitamos tener esta visión de poder predicarle al menos a una persona por día. Y si no es tocando puertas, tocando al compañero de trabajo, a la compañera, no sé, al vecino, al que se presente. Porque el Señor nos pone a las personas y nosotros solo tenemos que abrir nuestra boca. El siguiente punto. No debemos ser legalistas, como lo decía, con respecto a nuestra manera. Es posible que a veces los ayudemos de otras maneras. Por ejemplo, tal vez los invitemos a una reunión, o sencillamente les hablamos en la calle, o los invitamos a un café. Yo puse esto, un café, porque a mí me encanta el café, pero puede ser, no sé, una gaseosa o lo que fuere, ¿no? El tema es el tiempo de atención que tendríamos al escucharle a la persona y que él escuche al Señor por nuestros labios. Ese es el punto. El siguiente.
Aquí tenemos el segundo paso. Ya predicamos, ahora viene alimentar a los nuevos creyentes al reunirnos con ellos en sus casas. Adelante. Puede ser que estos nuevos creyentes sean los que han sido salvos y bautizados entre nosotros, o pueden ser otros nuevos creyentes que hemos conocido. Es decir, todos los nuevos creyentes, los que hemos nosotros predicado o los que han venido por sí solos, invitados, etcétera, deben pasar por este trabajar, ¿no? Alimentarlos al asistir a reuniones en sus casas, ¿no es cierto? De casa en casa, predicaban y se alimentaban los hermanos. En el libro de los Hechos nos presenta eso. Entonces, bien importante este tema. El siguiente. Este es el tercer paso, dice perfeccionar. Una vez que los engendramos, o sea, los llevamos al Señor, el Señor los recibe, ¿no? Los constituye y de ahí comienza el alimentarlos, pero eso no basta. Tenemos que dar el tercer paso, que es perfeccionar a los nuevos creyentes en las reuniones de grupo. ¿Y cómo lo hacemos? Después de alimentar a los nuevos creyentes por corto tiempo, debemos reunirlos para formar una reunión de grupo. No solo para alimentarlos, sino también para perfeccionarlos. Esto es bien importante. Y perfeccionarlo no significa corregirlo, llamarle la atención. No estamos hablando de eso. El siguiente punto. Esta reunión es la parte principal. Mire, pongan atención, hermanos. Es la parte principal de la vida de iglesia. Y debe incluir, mire los puntos: comunión, la intercesión, el cuidado, el pastoreo, la enseñanza, el perfeccionamiento y todos los otros aspectos de la vida de iglesia. Aquí nos está nombrando la parte crucial, la inicial de lo que es una vida de iglesia normal. La comunión, cuando nos reunimos, todos tenéis algo, ¿no? La comunión. La intercesión, hay un hermano que está mal, que se siente mal, que se ha alejado, etcétera, etcétera, intercedemos. El cuidado, el velar que los hermanos asistan, animarlos, el pastoreo de sus almas, el pastoreo espiritual, la enseñanza de lo que estamos estudiando, de la palabra, etcétera, pero de una manera como la vamos a ver ahora. No solo letra, como leíamos en el versículo, ¿no? Sino una enseñanza que sea en el espíritu. El perfeccionamiento, y como decíamos, todos los otros aspectos de la iglesia. El siguiente punto. Acá tenemos el cuarto paso, que es ya el resultado de lo anterior. Y este es profetizar en las reuniones grandes de la iglesia. Cuando los hermanos que comenzamos primero engendrándolos, luego alimentándolos, luego perfeccionándolos, ¿no? Lleguen a esa estatura, ya estarán en un mover donde realmente son una contribución a la vida de la iglesia. Por eso este profetizar es muy importante. Hay mucha gente que profetiza, hermanos, leyendo el tema, el texto que quiere compartir, pero hay una cosa que es muy importante. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol le dice a Timoteo que tiene que ser alguien que nadie pueda señalarlo, ¿no? Pero hay algo importante al final, dice, que sepa trazar la palabra. Cuando uno habla 3, 4, 5 minutos, entonces algo no está bien. Algo no está bien, o sea, no está sintetizando, no está llevando, digamos, la palabra que el Señor necesita que se transmita, le estamos añadiendo cosas, entonces tenemos que darnos cuenta de estos detalles. Entonces, profetizar es un tema muy importante porque edifica la iglesia.
Entonces, cuidemos eso y tenemos que trabajar en el aprender a trazar la palabra. Y trazar, estamos hablando como un carpintero que pone un punto a otro punto y dice, de aquí a acá voy a cortar la madera. Ese es el trazar. No es zigzaguear, no es volver atrás, no es darse vuelta, no. Es una línea recta, ¿no? Siguiente. Estos 4 pasos, hermanos, para llevar a cabo la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir, no deben ser algo que simplemente aprendamos, algo así como de memoria, ¿no? Estos pasos deben ser nuestro andar diario, es decir, debemos tomar esta manera y andar según esta manera. Adelante, hermanos. Vamos al segundo tema, que es la manera de tener una reunión de grupo. Ya vimos lo primero, ¿no es cierto? La manera ordenada por Dios, que son los 4 pasos, y ahora vamos a ver cómo se aplica esta manera. Dice que hay muchas maneras de tener una reunión de grupo, es verdad, lo vamos a revisar. Segundo, cuando se congreguen las personas en la reunión, espontáneamente, hermanos, pueden comenzar a cantar y a orar. Muchas veces, y pasó el otro día, me dijeron, pero ¿por qué vamos a cantar si primero tenemos que orar? ¿Y quién dijo eso? Podemos cantar ejercitando nuestro espíritu, es más, podemos orar. Eso le iba a decir ahora, podemos orar lo que vamos a cantar. En el disfrute que tenemos del himno, algo puede ser, dicen que no se escucha, no sé, hermanos. Bueno, algo puede tocarnos y ese algo lo empiezo a orar. Y los hermanos me van a seguir. Y luego al cantar va a haber un ejercitar del espíritu tal que eso se va a tornar algo muy viviente. Entonces, de esta manera de no regirnos por reglas, somos liberados. Fíjense el título. Luego, al hacer lo que estamos comentando, somos avivados, o sea, somos vivientes. Y una vez que estamos en esa estatura, digamos, vivientes, también llegamos a ser frescos. Adelante. Un hermano que cuida de la reunión de grupo sabe cuando cierta persona ha estado hablando por mucho tiempo de cierto asunto. Es decir, cuando se ha pasado el tiempo, etc. Entonces, él puede presentar otra cosa en la reunión. Por ejemplo, puede ofrecer una oración, ¿no? Amén. Puede ofrecer una oración y tal vez su oración cambie el ambiente de la reunión y la lleve a otro nivel. Eso es avivar. Entonces, así somos avivados, liberados, vivientes y frescos. Y la reunión se torna algo maravilloso, hermanos. El siguiente punto dice que la enseñanza en la reunión de grupo no debe ser impartida por una persona. Esto lo hemos venido revisando en los puntos anteriores, sino por todos los que asisten a esa reunión. La enseñanza no es dada por un solo hermano, no. Estamos hablando de las reuniones de grupo. Obviamente en la conferencia lo da uno, ¿no? Pero en realidad ustedes se fijan, las conferencias y todos los entrenamientos, el tema no lo da una sola persona, lo dan varias personas. Y después hay un rebosar. Entonces, siempre tiene que ser de esa manera, ¿no? Adelante. El quinto punto dice, durante la reunión de grupo, tal vez un hermano haga una pregunta sobre cierto punto de la Biblia. Fíjense en esto, todos los que están en el grupo pueden enseñar a los demás al decir algo para contestar aquella pregunta. Cuando hablamos de enseñar, no hablamos de dar una cátedra sobre el tema, ¿no? El enseñar es espontáneo, es decir, cuando aporto algo a la pregunta que han hecho, con eso estamos aprendiendo. Es decir, el Señor nos está enseñando mediante
esa pregunta, mediante las respuestas que llegan, todo eso nos da vida, hermanos. Y eso es lo que necesitamos. El siguiente punto. Cada uno tiene una porción pequeña y cuando cada uno presenta lo que tiene, todas las porciones son agregadas para producir una buena enseñanza. Esto yo lo veo graficado como lo he visto y lo he vivido en distintas localidades, ¿no? Decimos, vamos a almorzar todos juntos una vez terminada la reunión. Cada uno aporta, ¿no? Algunos llevan las ensaladas, otros llevan el pollito, el otro lleva la carnecita, el postre, la bebida, lo que fuere. Cuando se ponen todas unidas, se le puede repartir a todos un poquito de tal manera que alcance para todos, que todos disfrutemos y que podamos vivir esa experiencia del compartir, ¿no? Eso que es corporativo, que es muy sano y agradable. Lo mismo ocurre con las porciones que damos, hermanos. Entonces se unen todas las porciones y esas porciones producen en nosotros una buena enseñanza. El siguiente punto. Todos pueden hacer preguntas, todos pueden contestar y todos pueden enseñar. Todo lo que se habla en la reunión de grupo lo oyen todos los que están presentes y todos reciben ayuda. Esta es la manera de enseñar a los santos en una reunión de grupo. No que uno solo se tome el micrófono, por decirlo así, y él dé, y como que sea la única respuesta, ¿no? No. El Señor no quiere eso. El Señor quiere la participación de los miembros. Todos, en su medida, cooperan a la respuesta. Adelante. Si los santos asisten a esta clase de reunión de grupo, hermanos, miren, semana tras semana, por 2 o 3 años, serán perfeccionados. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Justamente esto, que seamos perfeccionados para que lleguemos a esa plena madurez que Él necesita para que la novia llegue al estado en que tiene que estar y así poder regresar a la tierra. Amén. Si practicamos las reuniones de grupo, aprenderemos la manera apropiada de llevarlas a cabo. O sea, la mejor manera de aprender es practicar, no hay más. Cuanto más practicamos, más aprenderemos. De repente nos equivocamos, seremos corregidos, amén, y así iremos aprendiendo y desarrollando la reunión de grupo como debe ser. Por lo tanto, las reuniones grandes van a ser mucho más vivientes, más ricas, más disfrutables, hermanos. Siguiente punto. Si estamos dispuestos a practicar las reuniones de grupo por varios meses, sabremos cómo reunirnos y recibiremos el beneficio. Cuando hayamos aprendido la manera adecuada de tener tales reuniones, estas llegarán a ser imprescindibles, las añoraremos, necesitaremos. Les quiero decir algo, hermanos, no sé las experiencias de todos, pero vemos lo siguiente. La pandemia provocó todo un problema para reunirnos. No podíamos reunirnos presencialmente, pero apareció el Zoom y con eso, ok, seguíamos reuniéndonos. Pero con el término de la pandemia, muchos se quedaron encantados con el Zoom porque así no me desplazo, no voy aquí, no voy allá. Entonces, bueno, pero igual estoy conectado. Pero lo que necesitamos verdaderamente son las reuniones presenciales, donde ahí podemos disfrutar el uno del otro, lo que el Señor nos está proveyendo en ese momento, todo. Entonces, ojo con este punto, hermanos. El siguiente punto. Las reuniones de grupo hoy se constituyen el 80% de la vida de iglesia. Es decir, si se practican de la manera adecuada. Entonces, si las reuniones de grupo son el 80% de la vida de iglesia, ¿serán importantes las reuniones de grupo? O sea, no son importantes, son vitales, hermanos. Son muy importantes. Adelante.
Tal vez no sepamos cómo tener las reuniones de grupo en vida, en espíritu y conforme a la situación y necesidad actual de todos. Esto se debe a que nos hemos acostumbrado a tener reuniones de manera tradicional, formal y ritualista. En la vieja manera de reunirnos, pudimos habernos reunido por varios años y todavía no conocer a las otras personas que asistían a la reunión. Si el grupo es grande, a veces no se conocen a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque no hay reuniones de grupo, reuniones pequeñas. El siguiente punto. Si una iglesia se reúne en la vieja manera, el número de nuevos creyentes puede ser impresionante, pero habrá muy poco contenido de realidad. Y eso es lo que al Señor le interesa. Y el último punto. Si esta iglesia se reúne de la manera apropiada, de los centenares de miembros se formarán grupos de 8 a 15 personas. Cada grupo se encargará de las personas en ese grupo. Los miembros del grupo llegarán a conocerse muy bien y toda la iglesia estará bajo un cuidado mutuo y diario. Este cuidado mutuo se lleva a cabo de muchas maneras en las reuniones de grupo. Lo hemos revisado anteriormente y es bien importante. Ahora pasamos al tercer punto, que es el resultado de haber hecho lo anterior de la manera adecuada, dando los 4 pasos, haciendo que las reuniones sean vivientes, ¿no es cierto? Eso produce en nosotros estar liberados, vivientes y frescos. Por causa, dice, de las reuniones de grupo, nosotros debemos estar siempre liberados, vivientes y frescos. ¿Qué nos quiere decir esto? Adelante. Nunca debemos estar bajo ningún cautiverio. Y cuando hablamos de cautiverio, hablamos de doctrinas, de, no sé, religión, tipologías, etcétera, ¿no? No debemos estar cautivos de ninguna manera, sino libres, vivientes y frescos. Cuando estamos en la presencia del Señor, somos liberados. Es la realidad. El siguiente punto. Tal vez, y lo he remarcado, no seamos personas libres, personas que han sido liberadas, vivientes y frescas. Como resultado, somos deudores al Señor. Le debemos alabanzas, cantos, palabras y testimonios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el no ser libres nos impiden alabar al Señor como Él lo considera, lo necesita, lo quiere y como se lo merece. Y los cantos y las palabras y los testimonios no son a la altura que Él necesita, ¿no? Entonces nos transformamos en deudores del Señor. Por eso, pongamos cuidado en esto. El siguiente punto. Si somos personas libres, vivientes y frescas, el Espíritu dentro de nosotros tiene la plena libertad de moverse. No hay restricción. Entonces, ¿por qué? Porque somos libres. Adelante. Muchas veces esperamos que el Espíritu venga a la reunión para vivificarla. Yo he escuchado esto. No, ahí no hay espíritu. En esta reunión no hay espíritu. Ay, Dios. Pero la Biblia nos dice que tenemos un espíritu humano y tenemos al espíritu divino. Entonces, es incorrecto esperar algo que ya tenemos. Tenemos al espíritu divino en nuestro espíritu humano. Así que lo que falta es ejercitar nuestro espíritu mezclado y así será avivada la reunión. Entonces, cuidado con esto. Es muy importante. Avivar el espíritu, sí, pero cuidado con pensar que no hay espíritu en esta reunión. Eso es un error fatal. Adelante. Nosotros los cristianos somos el pueblo de un Dios que habla. Pero lo hace, el siguiente punto, ¿cómo lo hace? Según el principio de encarnación. No habla por sí solo.
Él habla a través de nuestro hablar. Y lo vamos a ver cuando terminemos este tema. El Señor va a hablar por ustedes, mis hermanos. Si hablamos, Él habla en nuestro hablar. Si no hablamos, detenemos su hablar. Por eso cuando hay esos silencios, hoy eso es horrible, hermanos. Necesitamos hablar. Es muy importante. No cualquier cosa, indudablemente. Estamos siguiendo lo que el Señor nos va guiando. Entonces, necesitamos compartir. Vamos a terminar este mensaje y ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos callados esperando que alguien comience, etcétera, etcétera, lo típico de nuestra humanidad caída. ¿O vamos a hablar? Así no seremos deudores de ninguna manera. El siguiente punto. Por lo tanto, para que eso ocurra, punto 7, debemos ejercitar nuestro espíritu cada vez que nos reunimos. Es más, yo he escuchado al ministerio que nos dicen, cuando usted va en camino a la reunión, usted tiene que ir ejercitando su espíritu. No se ponga a tratar de ejercitar o a pedir perdón. En la misma reunión a veces empezamos a orar y pedimos perdón. No, eso tiene que ser desde la casa hasta llegar al lugar. Y si es vía Zoom, como en este caso, antes de comenzar la reunión ya tengo que estar limpio, alineado, ejercitado mi espíritu, etc. Entonces, es como cuando prendemos la luz, la electricidad opera. Pero si el interruptor está bajo, entonces la electricidad no opera, no hay luz. Entonces, de la misma manera, cuando ejercitamos nuestro espíritu clamando, oh Señor Jesús, tenemos la sensación de que el Espíritu Santo se está moviendo dentro de nosotros. Adelante. El Espíritu nunca deja nuestro espíritu. Él permanece en nuestro espíritu y está mezclado con nuestro espíritu todo el tiempo. Por eso podemos ejercitar nuestro espíritu en cualquier momento y en cualquier lugar. El problema es que muchas veces no ejercitamos nuestro espíritu. Ese es nuestro problema, hermanos. Y tenemos que hacer algo. Y eso es tomar una decisión. Amén. Puesto que no nos movemos, el espíritu no tiene manera de moverse. Entonces nosotros lo encadenamos a él. Pero cuando ejercitamos nuestro espíritu para testificar en las reuniones, nos deshacemos de los grillos. Nunca debemos estar bajo ningún cautiverio. Así comenzamos esta parte. No debemos estar bajo ningún cautiverio. Adelante. Necesitamos ser entrenados e incluso disciplinados para reunirnos de una manera liberada, viviente y fresca. Muchas veces, hermanos, nuestras reuniones están muertas, frías, viejas, pobres y bajas. ¿Por qué? Porque todavía estamos encadenados. Por esta razón, es difícil tener reuniones de grupo. Adelante, hermanos. Las reuniones de grupo necesitan tener al menos una persona que haya sido liberada, viviente, fresca y libre de cadenas. Si tal persona se reúne con un grupo por 2 o 3 semanas, afectará a todo el grupo. Todos los que asisten a esa reunión de grupo llegarán a hacer lo mismo que él. Eso es lo que se llama ser un modelo. Y el modelo no es aquel que se luce, aquel que habla más, aquel que... No. El modelo es moderado, pero es, así como lo dice ahí, liberado, viviente, fresco y libre de cadenas. Entonces, en aquella reunión de grupo, todos los nuevos creyentes serán también liberados, vivientes y refrescados, porque desde el día en que se convirtieron en cristianos, participaron en reuniones liberadas, vivientes y refrescantes. Esto es muy importante, hermanos. Adelante. Debemos ser personas liberadas, vivientes y que han sido refrescadas. Luego, debemos olvidar toda formalidad y ritual y ejercitar nuestro espíritu para testificar, cantar,
alabar, clamar, hablar, orar por otros y cuidar a otros. Todo eso hace algo maravilloso en las reuniones de grupo, en las reuniones de iglesia. En realidad es una expresión de lo que es verdaderamente la vida de iglesia. Adelante. Entonces, debemos ser personas que vivan en la presencia del Señor y que diariamente pasen tiempo con el Señor para estudiar su palabra. De esta manera, espontáneamente, tendremos una acumulación de Cristo en nuestra vida diaria. Y esta acumulación llegará a ser nuestras riquezas espirituales, nuestro capital espiritual para gastar en las reuniones. Y esto está puesto como si fuera un negocio, ¿no? Para hacer un negocio, ¿qué necesito? Capital. ¿Para qué? Para poder invertir, aquí lo ponen gastar, pero invertir en los productos, en lo que va a vender, lo que fuere, en publicidad, de lo que fuere, ¿no es cierto? En este caso, el Señor nos presenta así para hacernos una tipología, pero lo que Él quiere es que nuestras riquezas espirituales, ganadas, ganando más Cristo en nosotros, son nuestro capital. Y eso lo debemos, yo lo pondría invertir en las reuniones. ¿Por qué invertir? Porque eso va a hacer que muchos ganen. Una inversión produce resultados. Y eso es lo que el Señor necesita, que todos ganemos. Su participación más tarde, cuando le toque dar su porción, es ganancia para el cuerpo, hermanos. Adelante. Al tener esa acumulación de Cristo, seremos liberados, vivientes y refrescantes. Y tendremos las riquezas de Cristo como depósito. Luego, cuando vengamos a la reunión de grupo, estaremos liberados. Hablaremos y tendremos un contenido de Cristo con el cual hablar. O sea, más Cristo para los hermanos. Y eso es ganancia, hermanos. Adelante. Un cristiano libre, viviente y que refresca a otros, vive en el Espíritu. Y cuando usa su Espíritu, el Espíritu Santo se manifiesta. Es fácil que tales personas ayuden a la gente a ser salvas. Y después de ser salvas, a que pasen tiempo con ellos para alimentarlos. ¿Recuerdan los 4 pasos? Primero, llevarlos a ser salvos. Y luego, segundo, ser alimentados. Adelante. Todos debemos aprender a vivir tal vida y a ser tales personas. Necesitamos ser modelos para los hermanos. No es fácil, pero ejercitándonos y practicando lo que estamos viendo, hermanos, en algún momento llegaremos a ser modelos para la nueva generación que nos sigue. Adelante, hermano. Si todos llegamos a ser tales personas, miren, después de un corto periodo de tiempo, toda la iglesia será avivada. Es decir, la participación de todos los hermanos en su medida, lo que hayan ganado, en su medida ayudará a que esta iglesia sea avivada y por consiguiente sea cada hermano perfeccionado de acuerdo a lo que ha ganado de Cristo. Y terminamos este mensaje diciendo lo siguiente, hermanos. Esta clase de avivamiento será un avivamiento verdadero, constante y continuo. Vemos los tiempos como están, hermanos, y no hay que ser muy espiritual para darnos cuenta que estamos acercándonos así de una manera bastante rápida a la venida del Señor. Y si no estamos preparados, cuando pasemos por su tribunal, nos dirá esclavo infiel. Pero todos queremos escuchar que nos diga esclavo fiel. En lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Por lo tanto, necesitamos estar liberados, ser vivientes y frescos, dispuestos para todos los hermanos, de tal manera que juntos, en armonía, podamos ser edificados como iglesia, como esa novia que llegue a la madurez para poder recibir al novio, que venga de regreso y que esté en esas bodas preciosas para llegar finalmente a ser la nueva Jerusalén. Amén, hermanos.